Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Salinas, soy licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en gerencia de proyectos educativos. Actualmente laboro como coordinadora local del programa Empieza aquí en la ciudad de Bogotá. Con relación a la lectura del capítulo, a mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en la pedagogía y dando respuesta a las preguntas orientadoras, considero que la revolución se centra principalmente en la forma como hemos concebido al estudiante. Se pasa a una pedagogía tradicional donde el estudiante es el receptor de conocimientos y el educador es el único que tiene el conocimiento a relaciones verticales, pasamos a relaciones más horizontales, donde el conocimiento que tiene el estudiante pesa, donde el querer, el gusto, el deseo, los intereses de los estudiantes es una parte fundamental de esta revolución de la pedagogía. El educador se centra realmente en buscar que el estudiante sienta pasión por aprender, sea autónomo en su procedimiento, en sus procesos pedagógicos. Entonces viene toda esa revolución y todo ese cambio en la concepción de pedagogía y en la concepción de educación, pues que ya hemos visto también muchos cambios actualmente, ¿no? Con la pedagogía liberadora, con la pedagogía de la crítica y demás. Entonces vienen todos esos cambios donde finalmente nos centramos en que el estudiante es parte fundamental y la parte esencial de la educación y que debemos proporcionar todo el conocimiento y todas las herramientas didácticas para que él aprenda o para que ella aprenda también. Realmente viene todo ese cambio en la pedagogía. Entonces buscar estudiantes más autónomos, buscar que los docentes tengamos herramientas que propicien el entusiasmo y propicien ese interés por aprender del estudiante son los retos más grandes que existen en la educación, ¿no? Tener establecidos mallas curriculares ya desde el Ministerio de Educación, digamos que ya limita un poco esa autonomía, ¿no? Pero no es un impedimento para que nosotros como docentes tengamos herramientas y estrategias para que el estudiante realmente se interese por el aprendizaje y lo aplique realmente en su contexto, ¿no? Porque viene también la revolución bueno, se habla de la lectura también de cómo ese sujeto, obviamente su conocimiento tiene que estar inmerso y tiene que aportar al contexto donde está. O sea, no es lo mismo un niño Bogotá a un niño Bogotá zona rural, a un niño Antioquia, a un niño Amazonas, ¿no? Todo el conocimiento tiene que ser contextualizado a su realidad para verle la importancia, la aplicación y demás. Los estándares del Ministerio de Educación obviamente ponen una base de conocimientos mínimos, sin embargo no es un impedimento para poder empezar realmente una revolución a buscar que el estudiante aprenda porque quiere, aprenda porque lo ve útil y lo ve fundamental y esencial en su vida. Y nosotros como docentes también todos esos retos que tenemos frente a cómo podemos lograr que el estudiante realmente sienta eso. Yo considero que todo conocimiento, toda lectura, toda experiencia, práctica y demás siempre te va a fortalecer tu práctica laboral y tu práctica profesional. Así como el estudiante aprende todos los días, nosotros aprendemos absolutamente todos los días. Todos los cursos son diferentes, los niños son diferentes, las niñas son diferentes, los estudiantes, los cursos, colegios, espacios totalmente son diferentes. Todos los días estamos en constante aprendizaje y las lecturas que tenemos en este momento y esta lectura obviamente nos aporta. ¿Cómo nos aporta? Nos aporta a reflexionar frente a, ¿será que sí estoy haciendo que mi estudiante sea autónomo? ¿Será que sí estoy dando las herramientas necesarias para que él sienta que este aprendizaje que estoy dando es importante? Y demás, ¿no? Entonces todas las lecturas, todos los conocimientos siempre nos van a aportar y nos van a llevar a una reflexión mínima, pero nos lleva, ¿no? Y realmente ya en el quehacer, en el día a día de los docentes es cuando nos damos cuenta cómo podemos aplicar esto, ¿no? Uno lee y uno dice, obviamente es lo que deseo, que mis estudiantes sean autónomos, críticos, emprendedores, propositivos, pero realmente qué estamos haciendo nosotros para, o sea, en el momento de esa lectura siempre es momento de reflexión propia, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para poder alcanzar eso, para poder lograr ese objetivo que tengo con mis estudiantes, para lograr estudiantes emprendedores, críticos? Entonces, esas lecturas nos invitan y nos hacen ese llamado a la reflexión de la práctica que tenemos a diario. Entonces, a pensar siempre en esas prácticas, a pensar
qué estudiante deseamos y no en una cuestión de imponer, como dice Copérnica, que no es una cuestión de imponer, porque nosotros no imponemos, pero sí de buscar a ese estudiante autónomo, a ese sujeto autónomo que aporte, eh, que aporte a su contexto y que obviamente sea reflexivo y crítico frente a su aprendizaje y sepa por qué y para qué está aprendiendo, está estudiando, cómo le puede servir, y no solamente se aplica en el ámbito escolar, bachillerato, primaria y demás. Este es un aprendizaje que se aplica hasta nosotros mismos en este instante, en esta maestría. O sea, ¿por qué estamos haciendo esta maestría? ¿Cómo somos nosotros autónomos? Yo quiero aprender porque deseo realmente. Entonces es una invitación a eso, ¿no? A nuestras prácticas y siempre a mirar esas relaciones horizontales donde tanto el estudiante como uno, como docente, siempre está en constante aprendizaje. Esas son como las reflexiones, los retos que para mí nos hace la invitación a esta lectura. Y también considero que el docente es una combinación de muchas teorías pedagógicas, ¿no? En el momento tú aplicas la copérnica, la liberadora, pues de pronto te vas por lo tradicional, te vas por lo conceptual, o sea, es la práctica y el grupo de estudiantes al cual te ves eh, enfrentado, por decirlo de alguna forma, todos los días, cambia tu forma de percibir, tienes que cambiar un montón de herramientas, de didácticas y demás, y ese es como el reto. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta luego.